Sí, primero español. El texto modelo de este comentario, que es su primer trabajo, su primer proyecto, es necesario que tengan a la mano todas las fases, todas las fases que ustedes han hecho, porque en todas las fases van a ser como resumidas, redactadas para crear este texto modelo, ¿sale? Es decir, aquí en este comentario voy a juntar la fase uno, que era la descripción de los personajes, si no mal recuerdo, ¿ja? Tengo que tener a la mano también, anda. Perdón, esa era la fase 2. En la fase 3, leer y analizar el ambiente. Esa era la 3. Bueno, porque la fase uno era la lectura. Entonces acá vamos a poner. Fase 2 era la lectura. La fase 3, que era descripción del ambiente. La fase 4, que era la diversidad lingüística. No es cierto. Los aspectos de la realidad latinoamericana. Ajá. La fase 5, que era el tipo de trama, que fue la que vimos. Ajá. La fase 6, esa fue la última que pedí, que subrayaran las palabras que no se usan aquí en México y pusieran lo que significa prácticamente. Ajá. La diversidad lingüística. ¿Sale? Ok, todas estas fases las fuimos haciendo como poco a poco. Ajá. Esta descripción de los personajes, pues la hicieron ustedes ahí con sus compañeros para estarse ayudando de, es que el personaje principal es tal, el personaje secundario es tal. La otra es la descripción del ambiente, donde yo les dije, chequen en dónde sucede el ambiente, si en un pueblo, si en si una ciudad pequeña o grande, y todo lo que tiene que ver con el ambiente del cuento. La fase 4 vimos toda la realidad latinoamericana. En este yo les pedí, o bueno, lo hicimos de hecho en clase juntos, ver lo que estaba pasando en ese país cuando se escribió el cuento. ¿Sí se acuerdan? O datos importantes reales del cuento. Esa es la parte de los aspectos realidad latinoamericana. Entonces, el tipo de trama también les dije ya, y tienen que identificar qué tipo de trama, si es lineal o no lineal. Y el otro, el análisis de la diversidad lingüística, que se quedó de tarea, ¿sale? Una vez teniendo todas estas fases, las vamos prácticamente a redactar en un solo documento. Quien lo haga a mano sin ningún problema va a estar haciendo ahí su borrador. Para eso es este tiempo. El día lunes es cuando presentan trabajo. Vayan ahí tachando, vayan agregando y ahora, aquí, por eso me di a la tarea de hacer esto. Van a decirme cómo, ¿no? Ok. Aquí está. Lo primero que debo poner, obviamente, es el título del comentario. ¿Sale? Es decir, si ustedes se fijan aquí, yo pongo el nombre de la lectura que me tocó, aguas con eso porque a muchos les dije, ese no es el nombre,
Ese es el país, entonces, aguas con eso. Ujú. Va el nombre de la lectura. O bueno, el título de la lectura. Y en la parte de abajo inmediatamente, ajá, es escribir quién está haciendo el comentario literario. En este caso, obviamente, ustedes no son Elizabeth. Ustedes es su nombre completo, su grado y grupo. Ajá. Y ahora, esta es la primera parte, ¿no? Sencillo. La siguiente es empezar a describir. Obviamente no me van a poner fase 1. Hicimos esto. No, 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 no. Es una redacción completa. Redacción. ¿Cómo es una redacción? Se une todos los puntos, ¿sale? Con conectores. Los conectores son los que usamos nosotros. Hacemos punto y aparte. Después, para empezar, posteriormente, con respecto a... Ahora, chequen cómo empieza esta redacción que hizo Elizabeth. Empieza con el miedo a los telegramas del... y aquí puse en el cuadrito nacionalidad, es decir, si fuese un mexicano el que escribió, tendría que escribir del mexicano, obviamente. Si fue uno de Panamá, no me van a escribir Panamá, ¿cómo se le llama a los de Panamá? Lo investigan. Si es de Guatemala, obviamente no le va a poner. Exacto, no le van a poner Guatemala, no. Nacionalidad. ¿Sale? Y les pongo el ejemplo de cómo va. El miedo a los telegramas del mexicano. Y el nombre del autor sería José Armando Chávez, ¿no? ¿Sí? ¿Sale? En los cuentos centroamericanos, y aquí empieza, narra. Nada de que empiezan con el qué. Ya vieron cómo mi redacción no empieza con qué. ¿Sale? Tienen mucho la costumbre de escribirme. Les pregunto yo, ¿qué entendiste de la lectura? Pues que mañana, no empiezan con qué. Aguas con eso. Otra de las cosas que ustedes de repente me llegan a hacer es ponerme y. Entonces, aquí yo les puse, ¿qué va? Los datos del cuento, aguas con esto, ajá, y les puse, es el resumen muy pequeño de la historia, resumen muy pequeño de la historia, no me van a contar la historia completa, no me vayan a agarrar y querer contar toda la historia, yo ya me la sé, solo es el resumen, lo más importante, resumido, a eso se le llama sinopsis. Es como el resumen del resumen del resumen todavía. Ajá. Si yo les quisiera hacer la sinopsis de una película, chequen la película en la contraportada, en la parte de atrás siempre viene una sinopsis. Eso es sinopsis, no les cuentan la historia, les cuentan lo más importante y ya. Nada de que, entonces después Carlitos, y después el señor Padrov, y cuando se fue el señor Padrov, yo decía, no, ese ya no es comentario literario, ese ya es resumen, y yo no quiero resumen, el resumen ya lo saben hacer de primaria y de primer grado de secundaria, este ya es una redacción un poquito más avanzada,
Entonces, enséñenme que ya saben hacer el resumen del resumen del resumen, que se le llama sinopsis del cuento. Es algo muy pequeñito. Ajá. Y utilícenme palabras como esta que viene aquí. Ya no me pongan y. Después, y ya divídenmelo en párrafos, punto y aparte. Posteriormente, usar, en lugar del se ponen comas. Por favor, si están acostumbrados a poner el quítenme el y pónganle la coma y así queda una redacción. ¿Sale? Acuérdense que cada 5 renglones o 6 se hace un párrafo. ¿Ok? Entonces, no me quieran hacer todo de corrido todo el tiempo y nunca pusieron puntos. Chequen también eso, fue desde primaria y bueno, después en secundaria, primer grado. Ajá. Punto y aparte y después. Punto y aparte y posteriormente. Ok, ahora voy con la otra parte que va a ser. Me van a decir la descripción. Aquí está. Descripción del ambiente en que transcurre. Para eso, obviamente, voy a requerir pues la parte fase 3. Aquí que yo ya hice mi descripción del ambiente, ok, abro mi libreta, veo cuál era el ambiente y ya nada más la redacto. Es decir, si puse pueblo pequeño, en el cerro, mucha vegetación, ahí por ejemplo lo hice como con palabras clave y ya puesto en un resumen ya podría poner, la historia transcurre en un pequeño poblado, ojo, aguas con copiarme redacción directamente del cuento, ya no es comentario, ya es copia del cuento y en eso sí me fijo mucho yo. Nada de que, pues lo copio del cuento y así como viene en el cuento lo pongo. No, con sus palabras díganme cómo era. Nada de que, pues, si viene selva, pues póngale mucha vegetación. ¿Vale? Entonces, aguas con ponerme partes del cuento copiadas. No. Por eso tienen ya su fase 1, 2, 3, análisis, análisis, análisis. ¿Ok? Ahora, chequen cómo empieza. No me pone y, que está acá. No me pone y luego nada. Nada de ahí. La historia transcurre en, y aquí ponen mi fase 3, y aquí todavía les puse, describe el lugar de la historia. Después viene lo que pasaba en el país. ¿Cómo pueden hacer esa redacción? Con esta frase, esto muestra que en esa época en Guatemala pasaba, y ya empiezan a decir, pasaba esto, esto y esto, y también Padrón existió, y ahí es donde ustedes describen la realidad latinoamericana. Aquí. Porque es la descripción del ambiente social. El ambiente social es todo lo que pasaba realmente en ese país. ¿Sale? Ahora, luego, los personajes. Aquí se maneja la fase 2, la descripción de los personajes. ¿Sí? Si ustedes ya tienen la descripción del personaje, ya nada más redáctenmela. En la historia aparece el personaje principal que es Padrón. Que era un hombre pequeño, así y así, y asado. Eso ya lo tienen en un cuadro. Se los pedí la primera parte. Hay otro personaje o existe otro personaje que es un personaje secundario que es la señora tal. Era así, así y así. Aguas con las redacciones. Ya no son tan fáciles, pues. Son redacciones ya largas, ¿ok? Y vamos con, ok, aquí va la descripción de los personajes. Si quieren, si les pongo aquí, van a insertar la fase 2.
¿Mm? Y hasta el último, la opinión personal. Les puse aquí, la opinión personal no es el resumen del cuento. Y opinión personal tampoco es decir, sí me gustó y fin. Es una explicación completa de lo que yo pienso sobre el cuento y todo el análisis que hice. Ah, sí. Y aguas con aquellos que no me saben describir. Es una explicación completa. No es resumen del cuento. No me vayan a querer. Ah, yo opino que y el padrón, cuando llegó a la casa de la señora, no, tú ya me estás contando el cuento. La opinión personal es la explicación. Ajá. Vamos a ponerle explicación de lo que pienso del cuento y el análisis que hice de esto, ¿ok? No me vayan a poner si me gustó, no me gustó. Si a mí me dicen si me gustó, explícame el por qué. Si a mí me dicen no me gustó, explícame el por qué. Ajá, este es el comentario final o las conclusiones. ¿Ok? Ok, me voy a regresar para estar poniendo. Otra vez. Resumen pequeña de la historia. ¿Ok? Eso tiene que ver con que hayan hecho la fase 1. Obviamente la lectura. Aquí se los voy a dejar. ¿Mm? La historia transcurre, la descripción de la historia la teníamos en la fase 3, descripción del ambiente. ¿Ah? Aquí prácticamente van a redactar la fase 3. Mención de lo que pasaba en ese momento en el país. Aquí prácticamente me anotan lo que era. Aquí está la fase 4, aspectos de la realidad latinoamericana. Fíjense, la fase 1, la fase 3, la fase 4, redactada. Aguas, redactada. Aquí va la fase 2, que ustedes ya tienen, y hasta el último, su opinión personal acerca del cuento. No es resumen, es explicación de lo que ustedes piensan. ¿Sí? Ahora, en este documento que sí les voy a mandar a ustedes para que se vayan guiando, sí. En este documento voy a poner las palabras Okay. Todas las palabras que son conectores. Al principio, aquí lo dejé, aquí está, miren, al principio, después, la historia transcurre en... Ajá, todos esos son conectores, porque luego me quieren redactar iniciando con y. Quítenme el i, háganme conectores. ¿Sale? Al principio, después, posteriormente, las palabras raras que se mencionaban en este cuento, la descripción, los personajes eran. Aquí igual la fase 2 y fase 6, porque en esta se escriben. Y las palabras que encontré que no se dicen en
en México, pero menciona la lectura. Ajá. Va en esta parte. Okay. Así va compuesto. Les digo, prácticamente es todas sus fases, ordenarlas, hacer redacción adecuada con puntos, con palabras correctas y desglosarlo hasta terminar en mi opinión. Que ya yo analicé todo esto, ¿qué opino? ¿Qué califico? Pues que todas las fases precisamente estén como lo estoy manejando yo aquí, de en qué parte puedes meter las fases. Que todas las fases estén desarrolladas en el texto. ¿Sale? Si no me escriben esta fase, por ejemplo, si no me la describen, obviamente estarían quitándole calificaciones a su trabajo, su proyecto final. No, yo les diría, no me dijiste en qué parte sucedió esta historia. Si se saltan esta fase, yo les diría, ¿qué crees que no me dijiste qué es lo que pasaba en ese país en ese entonces cuando se escribió el cuento? Y así, cada una de las fases que no me den, prácticamente estarían bajando ustedes poco a poco calificación. ¿Qué otra cosa voy a calificar? Obviamente, todas estas bases inclusas ya. Ortografía, redacción, que se entienda, aguas, a eso se le llama buena redacción. Una buena redacción, que yo vaya leyendo y si yo pueda ir entendiendo lo que ustedes me quieren transmitir, porque luego cambian como muy rápido de ideas y ya no se entendió. Entonces, ortografía, buena redacción. Bueno, y aquí en ortografía estamos hablando de puntos, comas, acentos, escritura de palabras correctamente, obviamente. Mayúsculas. Y bueno, parece que está ahí. ¿Sale? Cada una de las fases que se salten va bajando. Cada una de las cosas que yo encuentre con respecto a esto va bajando. ¿Ok? Este es el primer proyecto y por ser el proyecto, lo demás les fui ayudando yo. A ver, la fase 1 hacemos esto, yo les fui ayudando. Este les toca completamente a ustedes, a pesar de que ahorita estoy dando esta ayuda, ¿no? De cómo pueden ir ordenando sus cosas. Este es lo que más valor tiene. En español, cada vez que hacemos un proyecto, esto es lo que más valor tiene. Se los aviso porque si a alguien se le ocurre no entregarlo, pues eso, les estoy avisando que es el que más valor tiene. El lunes estaríamos haciendo una mesa redonda, o bueno, no mesa redonda, estaríamos dando únicamente las opiniones. Pero para el lunes, en la mañana, ustedes ya me entregaron o ya me enviaron su trabajo escrito. Ese ya me lo mandan a mí. Yo lo reviso y el lunes nada más estaríamos platicando de las historias. No estaríamos leyendo cada uno de los comentarios, no.
estaría yo viendo la participación de ustedes de eso. Ah, maestra, yo no me gustó, sí me gustó, y estaríamos platicando de las lecturas. Ujú. Pero ya me debieron haber enviado el trabajo escrito, o sea, este, ¿vale? ¿Preguntas?